cliente, accionistas o trabajador. Estas mediciones tienen que apoyarse en otras más específicas que faciliten la labor de inspección y corrección durante el proceso de producción. La implementación exitosa de estos mecanismos le permitirá saber qué tan lejos está de un nivel de productividad de clase mundial. Son 4 las realidades que deben de aceptar toda organización que aspira a esta productividad de clase mundial. 1. El cliente y el mercado son el centro de importancia y los productos del negocio son un resultado que fluye de este centro. Debe de existir una línea de visión en 2 sentidos entre la organización y sus clientes y mercados. 3. El compromiso y liderazgo gerencial son los catalizadores de todas las actividades, pero deben conectarse con los clientes de la organización a través de su personal de trabajo. 4. Debe existir diálogo constante entre administradores y personal, así como retroalimentación continua de este último, si queremos convertir los procesos y actividades de los trabajadores en verdaderos generadores de productividad. Los esfuerzos de una organización para administrar su desempeño comienzan definiendo una visión clara hacia dónde se desea de llegar. Una visión es una declaración de dirección que trata de describir el estado futuro que la organización desea crear y lo presenta a todo color, aludiendo a la dificultad de realización. La visión representa el optimismo, emoción e interés de lo que puede ser. Pero la pregunta importante es, ¿cómo sabrá la organización que ya llegó a este estado deseado? Aunque el horizonte del tiempo depende de una buena medida del alcance de la visión, típicamente se requiere entre 3 y 5 años para completar una visión en las organizaciones pequeñas y de 5 a 10 años para las medianas y grandes. Para evaluar con qué efectividad la visión de una organización puede generar valor total a sus clientes, los expertos Robert Kaplan y David Norton concibieron un sistema llamado la hoja de trabajo balanceada. Su enfoque combina medidas financieras de operación a través de un sistema integrado de indicadores del desempeño, consistente de 4 elementos: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la interna, y la organización o perspectiva de aprendizaje e innovación. La perspectiva financiera nos dice, si tenemos éxito, ¿cómo nos veremos ante nuestros accionistas? Esta perspectiva tiene 3 dimensiones: rentabilidad, crecimiento y valor de accionista. La perspectiva del cliente nos dice, para alcanzar nuestra visión, ¿cómo nos debemos de ver ante nuestros clientes? Esta perspectiva tiene 4 dimensiones: la de tiempo, calidad, desempeño y costo de propiedad. La perspectiva operativa interna implica, para deleitar a nuestros clientes, ¿qué procesos gerenciales debemos lograr con excelencia? Esta perspectiva incluye 3 dimensiones: duración del ciclo de producción, calidad y productividad. La perspectiva de innovación y aprendizaje implica, para alcanzar nuestra visión, ¿cómo debe la organización aprender y mejorar y crear valor continuamente? Esta perspectiva se enfoca hacia la innovación, el aprendizaje continuo y el desarrollo del activo intelectual. Esta perspectiva reconoce que muchas organizaciones hoy en día están tratando de convertirse en organizaciones inteligentes para así lograr una mayor ventaja competitiva. La mayoría de los ejecutivos ven los procesos de trabajo en términos simples y obvios, por lo tanto ellos creen en soluciones simples y obvias a sus problemas. Esto usualmente lleva a la búsqueda caótica de soluciones al vapor. Este proceso de buscar y encontrar soluciones rápidas a problemas de causa y efecto múltiple y complejas es lo que ha hecho que muchos ejecutivos sean atraídos por las soluciones simples. Por ejemplo, si una organización tiene un problema con los tiempos excesivos del desarrollo del producto, la respuesta es usualmente contratar más ingenieros, o si el problema es el de utilidades bajas, la reacción es eliminar costos. Y la respuesta a una reducción de la participación en el mercado es simplemente bajar los precios. Pero nos debemos preguntar aquí si la causa de la raíz de los problemas han sido en verdad identificada y si una solución rápida al vapor es de hecho la solución correcta. El objeto de la simplificación de procesos es garantizar la satisfacción de los requerimientos del jefe y hacerlo correctamente sin error desde la primera vez. Puesto que la mayoría de nosotros no hemos administrado de esta manera, nuestra experiencia ha sido la de buscar y arreglar.
Hemos estado acostumbrados a utilizar diagnósticos y curaciones basadas en lo que nos ha funcionado en el pasado. No hemos sido enseñados a ver nuestro trabajo con la orientación de buscar fórmulas nuevas, mucho menos curaciones permanentes como la identificación de procesos de trabajo sin error. Pero esto es lo que la nueva economía nos trata de cambiar. La nueva competencia global nos exige administrar con base en hechos. La intuición y experiencia previa en sí mismas ya no son suficientes. El objetivo del estilo de administración con base en hechos es lograr mejores resultados de la organización a través de mejoramiento de procesos basados en los datos más cuantificables disponibles. Cualquier administrador que desee adoptar una estrategia que le lleve a administrar con base en hechos debe primero enfocarse hacia 5 aspectos claves. 1. La utilización de técnicas y procesos de calidad. Esto se refiere a las herramientas estadísticas y mediciones de calidad, métodos de solución de problemas, mejoramiento de producto, servicio al cliente y proceso de calidad. 2. Detección de las causas de raíz de los problemas. Esta insistencia de encontrar las causas de raíz de los problemas causa-efecto en los procesos de trabajo seguido permite descubrir importantes oportunidades de mejoramiento, demostrando así la fuerza del concepto de calidad total. Un dicho famoso es relevante aquí. Por buscar un clavo, se perdió la herradura. Por buscar la herradura, se perdió el caballo. Por buscar el caballo, se perdió el soldado. Por buscar el soldado, se perdió la batalla. Por buscar la batalla, se perdió la guerra. 3. Fijar medidas para controlar el proceso y prevenir defectos. El gerente pone énfasis en el control durante el proceso y no la inspección al final del proceso. Asimismo, la búsqueda de las causas de raíz de los problemas y el no estar satisfecho con respuestas fáciles o simplistas hasta conocer el porqué de un problema ayudará a descubrir las verdaderas causas de la ineficiencia en los procesos de trabajo de su equipo. 4. Establecer metas medibles basadas en expectativas del cliente. La meta final es anticipar y responder las necesidades del cliente en el diseño y manufactura de los productos y servicios de la organización. Esto significa que debemos buscar la mejor comprensión posible de lo que el consumidor desea. La tarea es poner énfasis en el uso del proceso para lograr resultados mejores y no los resultados mismos. 5. Documentar los procesos de trabajo. Para poder dar enfoque y propósito a sus procesos, el gerente comienza asignándole a su equipo la labor de documentar su proceso de trabajo. Esta documentación permite evaluar cómo se relacionan las diferentes fases del proceso e identificar posibles fallas que se puedan traducir en crisis. Muchos administradores hoy en día ven con nostalgia hacia atrás las épocas en que era más fácil administrar, cuando las empresas solo tenían que enfocarse hacia el cumplimiento de sus resultados financieros proyectados. Hoy en día los administradores saben que las organizaciones no pueden vivir con bases en medidas financieras solamente. En el nuevo mundo de administrador de procesos, las organizaciones aplican amplios indicadores del desempeño, tanto financieros como no financieros, y como resultado, sus administradores han venido aprendiendo a manejar sistemas y procesos complejos que involucran a muchos departamentos y diversas funciones. Es la responsabilidad de los administradores asegurar que estas medidas se hagan y que éstas indiquen el camino hacia prácticas más productivas. Esto es especialmente importante si usted desea alcanzar la excelencia en su servicio al cliente. En el próximo segmento hablaré de cómo la excelencia del servicio al cliente responde a la competencia global. Comenzamos ahora con la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Solo les pedimos que hagan una pregunta en cada llamada y que en lo posible sea breve. Ustedes pueden llamar directamente al estudio o a los teléfonos o al fax que ahora están en su pantalla. La primera pregunta nos llega precisamente vía fax y viene de KTV en Sao Paulo, Brasil. Dice, para tener éxito con un programa de servicio al cliente, se necesita cambiar la identidad organizacional, es decir, los valores, la cultura y los paradigmas que forman una muy importante parte de la vida organizacional. En su experiencia, ¿cuál es la estrategia para cambiar o transformar la identidad de empresas grandes? Muy buena pregunta.
El cambio está alrededor de nosotros, querramos o no querramos. Nuestros clientes tienen valores y expectativas que van cambiando y las condiciones van cambiando. Así que mañana seguramente será distinto de ayer. La clave para las organizaciones en esta nueva economía es controlar ese cambio. Es decir, controlar y ir en la dirección adecuada, es decir, buscar su propio derrotero para la organización. Eso comienza teniendo una visión estratégica clara de hacia dónde vamos y una comprensión de la operación de su empresa, de la operación actual y de cómo deberá esta operación cambiar para el futuro según esta visión. En segundo lugar, esa visión hay que ver si es que es algo que está de acuerdo con sus clientes, si ellos comprenden esta visión. Así que uno de los cambios más importantes culturales para la organización es aprender a conectarse con los clientes y poder saber cuál es la respuesta de ellos y tenerla en tiempo real. Ahora de Brasil viajamos a México para escuchar una llamada telefónica que viene del Centro de Estudios Universitarios Veracruz, Guadalajara, Jalisco. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Al administrar con hechos, ¿qué metodología sugiere para analizar un problema e identificar la verdadera causa de este? Esa es una pregunta muy buena. No quiero parecer indeciso, pero se trata de facultar, el empowerment, eso de que la gente se apersone. ¿Y de qué manera se logra esto? Llegando a la gente que hace el trabajo y animarlos a que se identifiquen y que puedan ellos hacer el trabajo bien. He utilizado el término proceso mucho. Si ustedes no han documentado los procesos de alguna forma en alguna tabla, alguna gráfica de flujo, y si no se entiende completamente los distintos pasos y la inversión que se está haciendo a lo largo de estos procesos de trabajo, será muy difícil para el administrador, para el gerente, entender cómo se realiza el trabajo. Y la gente que está realizando el trabajo también tendrá dificultad en entender cómo mejorar estos procesos si es que ellos tampoco tienen un sentido de cómo fluye el trabajo. Así que lo importante es hacer que todo vaya documentado para poder animar a la gente a hacer y para poder hacer las recomendaciones del caso para que los que trabajan puedan resolver los problemas a los que se enfrentan. Y ahora de México vamos a Panamá. La siguiente pregunta vía telefónica la formula alguien de la Universidad Tecnológica de Panamá. Le escuchamos. Muy buenos días. Esta pregunta es de la empresa Felipe Rodríguez S.A. ¿Puede usted describir los pasos de un proceso de planeación estratégica y su relación con benchmarking, reingeniería y calidad total? Trataré. Buenos días, Panamá. Esa es una pregunta de mucha envergadura. En primer lugar, la reingeniería. He tratado de describir tres aspectos que son básicos en las organizaciones actuales, creo yo. El primero es la dedicación a la mejora de la calidad, es decir, la mejora dentro de la organización para poder satisfacer los requerimientos del cliente. Segundo, el empowerment de la organización, es decir, de facultar a los empleados, darles a ellos la capacidad para realizar esas mejoras y para que ellos se apersonen. Y luego benchmarking, que son las herramientas para poder ver dónde se deben hacer las mejoras y para determinar las medidas, para medir cuán eficientes y eficaces estamos en ese sentido. Muchas organizaciones ahora están implementando estas mejoras y esto se llama la reingeniería. Y sin estos primeros tres elementos básicos es muy difícil de hacer una reingeniería, es decir, eliminar los procesos de trabajo y eliminar las personas. Si es que uno no sabe cuáles serán los efectos, entonces todo es superfluo. De tal manera que es muy difícil explicar una estrategia definitiva, pero es importante que ustedes se den cuenta de que si vemos un modelo inglés, por ejemplo, un modelo, y si sabemos exactamente qué es lo que queremos lograr, ya sea en reforma de gerencia o de reingeniería o lo que sea, lo importante es saber qué es lo que se quiere lograr y establecer un plan para llegar allá y el plan que le satisfaga a usted.
Y ahora a través del satélite viajamos a Argentina. La siguiente pregunta la formulan vía telefónica de la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba. La escuchamos. Escuchamos. Desde Córdoba les habla Ignacio Moyano. Hay dos preguntas en una. Tenemos la suerte de tener un auditorio de estudiantes y de gente de empresa. Por un lado, queríamos escuchar su reflexión específica sobre lo siguiente. Usted especificó al principio la importancia que tiene el conocimiento en nuestra época por sobre el capital. Habló también de la importancia de facultar a la gente y darle poder. La pregunta por este lado sería, ¿qué rol juegan en esto los procesos o sistemas productivos? ¿Cuál es la prioridad? Porque la gente no puede hacer si no tiene el sistema adecuado. Con respecto a esto, la reingeniería plantea simplificar. Nuestra reflexión es que no siempre es necesario simplificar, sino alcanzar un objetivo adecuado. Eso sería una. Y por otro lado, una pregunta mucho más pragmática que viene por el lado de los empresarios es cómo hacer que la gente comprenda la importancia del trabajo en equipo. Muchas gracias. Voy a tomar la segunda parte de la pregunta primero, si me lo permiten. ¿Cómo convencer a la gente que el trabajo en equipo es importante? Hay un dicho que dice que el centro de los valores del trabajo en equipo es que todos para uno y uno para todos. Como pueden ustedes observar en muchas organizaciones en todo el mundo, se está usando la reingeniería y el empowerment como un medio para mejorar las comunicaciones dentro de la organización. Hay muchísimas empresas, compañías, la mía mismo, que ha eliminado la presidencia, y esa oficina, ese cargo se realiza ahora por un grupo de colaboradores de la organización, de la compañía, y lo importante de esto es que con esto se asegura de tener una opinión unánime acerca de lo que hay que hacer, y luego la comunicación fluye a través de la organización más rápidamente, y nos damos cuenta de que la eliminación de los mandos medios, esta burocracia anticuada, está surgiendo mucho efecto, y la gente de la organización real que está en primera línea, los que están abajo hacen el trabajo, y los que están arriba necesitan conocer más las bases de la organización y el tipo de trabajo que se hace para poder tener un sentido de cómo trabaja la organización, para poder también planificar las estrategias para utilizar mejor esos recursos. Y cuando uno empieza a lograr que la gente llegue a acuerdos a través de consenso, esto solo se puede lograr a través de la coordinación y a través del trabajo en equipo. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de la competencia básica y del conocimiento. Espero haber contestado ambas preguntas que usted ha planteado ahora. Y de Argentina viajamos ahora de regreso a México. La siguiente pregunta nos la formulan de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria, México. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Doctor Finnegan, en una economía globalizada y en procesos de reingeniería, ¿qué se está haciendo para generar valor del cliente interno en las organizaciones dentro del desarrollo humano y organizacional? Gracias. La mayor parte de las organizaciones están buscando dos cosas, y esto lo hablaremos un poco más en la segunda parte de nuestro programa. Es una pregunta excelente, muchas gracias. El valor, cuando usamos el término valor, pensamos en valor en términos de un intercambio de dinero, el que el cliente entrega a cambio de un servicio. Y el cliente espera mucho valor por ese dinero, no simplemente el producto o el servicio que recibe, sino algo más. Yo, por ejemplo, puedo volar con varias compañías de aviación y puedo elegir unas que son puntuales y elijo las que no pierden mi equipaje y busco la aerolínea donde hay amabilidad entre la tripulación y los que asisten y ayudan allí y atienden.
Así que lo importante es entender qué es lo que sus clientes consideran como algo de valor, cuál es el valor, y ese es el conocimiento que se necesita tener en la organización y establecer qué es lo que el cliente espera y hay que obtener la información del cliente para estar enterados de lo que ellos consideran valor. Y luego, ¿cómo se traduce ese valor en trabajo para que ustedes puedan aprovechar este conocimiento en su trabajo y efectuar un buen trabajo? Y es necesario dejar que ellos se acerquen a ustedes. Y entonces en la segunda parte hablaremos de esa relación que hay entre la lealtad del cliente y la satisfacción del empleado. Porque, por supuesto, hay un vínculo muy diferenciado, muy especial allí. Es necesario saber lo que piensan los empleados, qué es lo que ellos valoran y cuál es la retroalimentación y los comentarios que ellos ofrecen y que es tan importante como los comentarios del cliente. Una pregunta que viene del Instituto Tecnológico de Chihuahua, en México. Bienvenidos. Sí, buenos días. Del Instituto Tecnológico de Chihuahua, la pregunta es, ¿fue su compañía Xerox la creadora del término benchmarking? No estoy seguro de si nosotros creamos o no ese término. Los que no conocen el término benchmarking, originalmente eso viene de la prospección geológica, de la topografía. Cuando se marcan terrenos, extensiones de tierra, entonces se marcan estos hitos. En la década de los 50, este término fue utilizado por la gente de las ciencias de la computación y de la informática, que cuando tenían que comprar una gran mainframe, tenían que hacerlo de acuerdo a ciertas especificaciones y tenían que identificar tal vez la capacidad de una IBM, por ejemplo, como un benchmark, como un hito. Y luego había gente que venía y comparaba con eso y daba los servicios y se medían frente a este parámetro. En la década de los 70 el término ha sido utilizado como una expresión de la estrategia de intercambiar información con otras organizaciones y con el propósito de aprender de la competencia y de otras organizaciones. Y de México nos vamos ahora a Costa Rica. La siguiente pregunta la formulan desde la Universidad Estatal a Distancia en San José. Bienvenidos. Muy buenos días, Armando. Una pregunta para el doctor Finnegan. ¿Se puede hablar en una organización de calidad total sin primero aplicar y adoptar los conceptos de cultura de servicios? Gracias. Ahora me dice, no entendí la pregunta, no se me contesta igual. Esa es una pregunta excelente. Vamos a ver si puedo contestarla sucintamente. Yo personalmente considero que una transformación o cambio en la cultura y para que es lo que requiere la calidad total. Y para tener éxito en la calidad total, yo creo que la reingeniería se basa precisamente en la calidad total. Y para que tenga éxito necesitamos lo que se dice, pues haber implementado la calidad total. Para hacer esto, dado que esto entraña un cambio importantísimo en valores y en identidad, se requiere dedicación y disciplina. Yo les he dicho a muchas organizaciones que a menos que el equipo ejecutivo de la organización esté dedicado y comprometido a hacerlo, esta organización no triunfará. Y dicho de otra manera, se requiere una especie de dictadura en ese aspecto, diciendo así lo vamos a hacer. Si nuestros ejecutivos en la Xerox no hubieran dicho de esta manera lo vamos a hacer, nosotros nunca hubiéramos logrado esa transformación, que a propósito duró de 5 a 7 años. Y ahí fue que nos dimos cuenta que sí íbamos a triunfar, que íbamos a tener éxito. Damos ahora la bienvenida a Torreón, Coahuila. La Universidad Iberoamericana Campus La Laguna. La escuchamos. Sigue México, Torreón, Coahuila, ¿lo escuchamos? Parece que hemos perdido la conexión, entonces vamos a dar paso a una pregunta formulada vía fax del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, Oaxaca, en México. Dice, ¿por qué intereses a las organizaciones competitivas? ¿Por qué interesa a las organizaciones competitivas intercambiar datos? Mucha gente hace esa pregunta.
Y es necesario pensar en la economía global, este nuevo fenómeno que también se conoce como economía del conocimiento. Ahora nuestra sociedad se basa más que nada en todas partes del mundo en la información, así que la mayor parte de lo que antes hubiéramos considerado como información confidencial o de propiedad de cierta gente, ahora es de propiedad del público. Y cuando nosotros ofrecemos servicios y productos que tienen el mismo valor, entonces lo que diferencia un producto de otro o a nosotros de otros proveedores es la forma en que nosotros entregamos el valor y el producto, es decir, la eficacia es la que nos distingue. Y cuando hablamos de información, estamos hablando de una información que se mueve a una velocidad muy grande, muy rápida. Y el saber lo que está ocurriendo es sencillamente, se deriva del intercambio de información. De todas maneras, vamos a saberlo porque nuestros empleados conversan unos con otros, con empleados de otras organizaciones. No es que se está divulgando un secreto, no, sino que hay un fenómeno de apertura porque todos queremos aprender de los otros y cómo mejorar, y cada vez este fenómeno se acepta más y más entre las organizaciones como una nueva realidad de esta nueva economía, este intercambio. Y ahora vía satélite a Saltillo. En Saltillo, Coahuila, escuchamos una pregunta del Instituto Tecnológico de Saltillo. Mi pregunta es la siguiente. Pienso que la excelencia y competitividad global es y debe ser aplicable a todas las actividades productivas del hombre, por lo que quisiera saber si se tienen antecedentes de cómo instituciones educativas de diferentes niveles han logrado aplicar los principios y estrategias recién expuestas, y qué instituciones son estas. Muchas gracias. No sé si conozco todas las organizaciones que lo hayan hecho, pero yo sé que cada vez más hay organizaciones y planteles que están de la comunidad educativa que a nivel universitario, por ejemplo, lo están haciendo. Aquí en Estados Unidos, la Universidad de Oregon lo está haciendo, la Universidad de Minnesota, por ejemplo, Carnegie Mellon, la Universidad de Arkansas, la Universidad de Texas, en el ámbito de educación secundaria hay muchos distritos escolares y de colegios en Estados Unidos como el de Phoenix, de Sacramento, son los que se me ocurren en este momento que han aplicado, incluso Arlington en Virginia, la zona de Boston, por ejemplo, donde se han aplicado y están usando principios de administración in situ, haciendo que los padres, educadores y la gerencia y la administración escolar hagan y observen todo lo que están haciendo para ver hasta qué punto están llegando a sus clientes, es decir, a sus estudiantes, y ver formas de eliminar gastos superfluos. En este caso, en este país, la educación está sufriendo por falta de recursos económicos, y hay distritos en Los Ángeles que están haciendo inversiones en este sentido para lograr más eficiencia a nivel económico, dado la escasez de recursos. En el sector público, este movimiento es mucho más lento porque hay, por supuesto, leyes y burocracias que atender, pero va más rápido en el área privada. Damos paso ahora a Cuautitlán, en el Estado de México. La pregunta la formulan desde la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Bienvenidos. Gracias. En la búsqueda de lograr una empresa de clase mundial, ¿cuál es la importancia de lograr buenos niveles de higiene y seguridad en las empresas y la aplicación de la ergonomía? No estoy seguro de entender la última parte de su pregunta acerca de la economía. Es una excelente pregunta. Yo supongo que usted está refiriéndose a la sanidad y a la higiene en relación con el ambiente de trabajo en sí. Tengo que hablar desde el punto de vista de mi propia organización. Nosotros hicimos una encuesta entre nuestros empleados y lo hacemos cada año
para ver cuál es su actitud y cuál es su nivel de satisfacción con muchos factores, uno de los cuales es precisamente el ambiente de trabajo, el entorno donde ellos están trabajando, y tratamos de reaccionar ¿de qué forma? Mejorando las instalaciones y ofreciendo las herramientas necesarias. Si uno está trabajando en un sitio donde uno está preocupado por su seguridad o por su salud, porque puede encontrarse amenazado en ese aspecto, o si usted siente una repugnancia frente a algo que lo rodea, entonces obviamente no va a poder realizar un buen trabajo, así que las condiciones higiénicas o sanitarias son muy importantes. Si usted estaba hablando o si usted se refería acerca de las leyes públicas con respecto a las organizaciones, pienso yo que la mayoría de las organizaciones comprenden muy bien cuáles son las leyes locales y se adhieren y se apegan a ellas. La cuestión es si es que esas leyes son o no tan estrictas como deben ser. Ahora saludamos a los participantes en Macuspana, Tabasco, en México. La siguiente pregunta proviene de Cementos Apasco S.A.D.C.B. Adelante. Gracias, buenos días. Nuestra pregunta es, ¿cuáles serían los procesos o etapas para un equipo de alto desempeño para llevar a cabo una reingeniería o cambio? Gracias. No creo que pueda darle, quiero decirle que su pregunta es muy profunda y que es una pregunta que surge a cada instante. El término que se utiliza en este país es alto desempeño, sistemas de trabajo de alto desempeño. ¿Cómo saber cuándo uno ha llegado a ese nivel? No sé si tenga la respuesta. El desarrollo de los equipos es más o menos, se trata de la expresión que yo mencionaba, la capacidad de actuar, de responder. Cuando nosotros hablamos de libertad obligada, es decir, es una negociación entre la administración, la gerencia y los empleados en cuanto a qué tipo de responsabilidades se otorga y qué tipos de libertad obtiene el equipo en ese ambiente de trabajo, y lo que es necesario es que haya límites bien definidos para que todo el mundo sepa qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y a medida que el equipo domina esta capacidad de adquirir recursos con más eficiencia, por ejemplo, esos límites se pueden ampliar y pueden entonces el equipo recibir más responsabilidades y madura, y entonces crecen en madurez. Y a medida que esto ocurre, entonces el asunto de la capacidad del equipo también aumenta. Por ejemplo, como resultado, un equipo de alto rendimiento puede ver la capacidad de los miembros del equipo y puede saber cuáles son los tipos de tareas que a ellos les piden hacer y comparar con lo que ellos pueden hacer, están en capacidad de hacerlo. Esto puede ser que requiera más gente en el equipo o mayor capacitación, pero el equipo necesita poder, para que el equipo pueda actuar a nombre de la organización y a favor de la organización. Si se hace una reingeniería de su trabajo, eliminando ciertos puestos o ese tipo de madurez y capacidad realmente depende de la relación que tengan la gerencia y el equipo de trabajo dentro de la organización. Esto está ocurriendo en muchas partes en el país.